Hey, buen día. Y estás en casa, estás en comunidad y estamos llegando a capítulo 8 de Juan, que también es el capítulo 8 en el libro 21 días con Jesús, porque queremos cultivar el hábito de tener un encuentro con Jesús, el resucitado cada día. Y capítulo 8 es mi capítulo favorito. Un momento, Andrés, ¿tú has dicho esto de otros capítulos también? Bueno, es porque el capítulo que estoy leyendo es mi capítulo favorito, porque estoy encontrando a Jesús en una forma nueva y fresca. Ok, primeramente el chiste. Como un niño se me acercó hace años y me preguntó, Pastor Andrés, una pregunta, sí, cuéntame, ¿cómo mantienes un bobo en suspenso? Ay, ni idea, cuéntame. Él dijo, te digo mañana. Ok. Bueno, Espíritu Santo, abre los ojos para que podamos ver la grandeza y la naturaleza de Jesús. Y Señor, estamos en el ambiente donde todo es posible, solamente porque estamos creyendo en ti. Amén. Aquí es la pregunta que está en el capítulo 8 del libro. Y a propósito, tal vez dices, hey, yo solamente tengo una copia del libro digital. Yo también en toda mi biblioteca no tengo mi propio libro, pero lo tengo digitalmente que tú puedes descargar en la página de web comunidadmde.com. Pasa la voz. Y la pregunta es, ¿cómo te gustaría que te pillaran en tu peor pecado y luego lo publicarán en la televisión o peor en la Biblia? Y entonces tal vez tienes un tiempo que te da un recuerdo que te da mucha vergüenza. Y tal vez es algo que hiciste en el secreto. Imagínate cómo sería si comienza a arrastrarte a la iglesia y mostrando un video de tu pecado en la pantalla de la iglesia, después el noticiero, o peor, registrado en la Biblia. Así pasó el rey David, su pecado con Betsabé, y aquí vemos a esta mujer que fue cogida en el acto de adulterio y le arrastraron a la calle y la tiraron de los pies de Jesús. Tal vez no tenía tiempo ni a vestirse bien. Y bajo la sombra de Jesús algo sucedió. Pero antes de hablar de esta mujer, vamos a adelantarnos en Juan capítulo 8 y brincar hasta versículo 31. En este capítulo Jesús está en una discusión fuerte con los fariseos. Los fariseos están preguntándole a Jesús, ¿cómo aprendiste todo esto? Ni has estudiado en el seminario. Y también estaba retándole su identidad. ¿Cómo puede ser un hombre identificándose con el Padre Dios? Y Jesús estaba respondiendo de una forma tranquila, diciendo, hey, yo solo estoy haciendo lo que mi Padre me dice y me muestra. Y si pudieras conocerme a mí, también conocerías al Padre. Y ellos estaban tan furiosos y cuando en medio de esta discusión Jesús voltea y está mirando a los creyentes que están escuchando todo. Y él dice en versículo 31, muy conocido, Jesús entonces dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Discípulos es de la palabra los que son entrenados. Y no somos solo creyentes, somos discípulos. O sea, las palabras hacen una diferencia en cómo pensamos y nos comportamos en todo. Y Jesús dice, si permanecieres en mis palabras, no dice,
así visitas de vez en cuando, un fin de semana. Y hay tantos cristianos que visitan la palabra, pero la palabra no está saturando su forma de pensar. Y la palabra llega a ser como la luz del sol. ¿Sabes? La luz del sol ilumina toda la tierra y podemos ver la realidad como es, donde hay un árbol, donde hay una montaña. En la misma forma, la luz de las palabras de Jesús comienza a iluminar todo el universo, no solamente el mundo material que existe y fue creado por Dios y es bueno, muestra también cómo es el mundo invisible, que hay ángeles buenos, hay demonios, hay estas fuerzas malignas y también hay algo en el hombre que se llama pecado. No solamente pecamos, es porque no pecamos porque hemos hecho pecados, pecamos porque somos pecadores. Y es interesante, hay muchos, digamos, profesores de la universidad que no creen en el pecado original. Creen que en la profundidad el hombre es bueno y solamente hay que soltar su libertad. Pero yo creo que el siglo pasado era la evidencia empírica que hay una naturaleza pecaminosa, aunque sea muy educado y con mucha civilización y cultura, como por ejemplo Rusia, y mataron a 60 millones de personas en los campamentos de Stalin, y los 6 millones de judíos bajo Hitler, y Mao Zedong en China, millones. Pero estamos hablando de culturas avanzadas. Pero por ignorar la naturaleza pecaminosa que tiene una evidencia empírica, sufrimos tanto en el último siglo. Entonces, necesitamos ver la realidad, que solo Jesús ha venido para darnos una nueva naturaleza. Y la sangre de Jesús nos lava de los pecados, y también la cruz de Jesús es por la cual tenemos libertad del hombre pecaminoso. Porque cuando Jesús murió en la cruz, tú y yo también. Bueno, los ladrones estaban cerca de Jesús, pero no murieron en la misma cruz. Pero la Biblia dice, sabiendo que nosotros morimos en Cristo, somos libres de esta naturaleza pecaminosa. Es una revelación, pero hay que continuar, permanecer en la palabra. Y dice Jesús después, y conoceréis la verdad, y la verdad, no tu esfuerzo, no sudor, la verdad os hará libres. Es la verdad. Y después Jesús les dice así, versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y este sueño, mira, es interesante que todo el mundo está esperando la libertad. Y la tendencia cuando éramos jóvenes es luchar para la libertad de la sociedad, sin darnos cuenta que donde necesitamos la libertad está aquí, primeramente. Porque ¿cómo vamos a cambiar el mundo si no podemos cambiar a nuestra propia vida? Una vez había un escritor cristiano, C.K. Chesterton, de Inglaterra, y el periódico le escribió una carta pidiéndoles un artículo, pidiendo a Chesterton un artículo de por qué es el problema del mundo. Y él les escribió una carta con una sola palabra. ¿Qué es el problema del mundo? Yo. Entonces, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, pero primeramente te hará miserable porque vas a reconocer hoy. Yo no necesito ayuda, yo necesito la salvación.
Y Jesús murió en la cruz para mostrarme dos cosas, la profundidad de mi pecado y también la inmensidad de su amor. Bueno, ok, vamos a volver a la primera parte, porque dice en Hechos 8, versículo 2, Jesús estaba enseñando. Entonces, versículo 3, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, en la Biblia, nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Ajá, ya tenemos a Jesús atrapado. Porque la ley romana prohíbe que los judíos mataran a una persona apedreándole. Era contra la ley romana. Pero también si Jesús dice que no debemos apedrearla, Él está contra la ley de Moisés. Entonces Jesús, ¿qué dices? Y Jesús solamente no responde y se agacha. Y con su dedo, Él comienza a escribir en la arena. Todos están tratando de ver qué está escribiendo. La palabra escribir en el griego es la palabra que habla de los jueces escribiendo una sentencia. Pero no sabemos lo que Jesús escribió. Es posible que él estaba escribiendo el nombre del motel, tal vez el Rey del Norte, el paraíso del diablo, donde los mismos fariseos estaban en el acto de adulterio. O tal vez hizo la pregunta a la arena, aquí es la mujer, ¿dónde está el hombre? Porque hasta mi entendimiento requiere por lo menos dos para tener un acto de adulterio. O tal vez estaba escribiendo los nombres de las amantes de los escribas. Pero después se levanta y dice, bueno, debes apedrearla, pero solamente la persona que está sin pecado, que tira la primera piedra, adelante. Y dice, mira lo que dice. Y versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús. Y tú no puedes, alguien dijo, C.S. Lewis dijo, tú no sabes cómo tan mal eres hasta que tratas de ser bueno. Y por la experiencia de los años, sabemos que sin la presencia, sin Jesús, somos los pecadores más miserables. Pero en Cristo ya somos la justicia de Dios en Cristo. No es un asunto de grados, yo no soy tan mal. No, somos perdidos o salvos. Y no por lo que hemos hecho nosotros, sino lo que Jesús hizo en la cruz. Ahora imagínate, si fueras aquella mujer, ella tiene los ojos cerrados, está agachada, esperando la primera piedra. Y solo oye ella el sonido de las piedras, pum, bum, thump, thump, pegando la tierra. Ella siente la sombra de Jesús sobre ella. Y Jesús le pregunta, ¿y dónde están los que están acusándote? Y ella abre los ojos. Y solamente está mirando las piedras. Y ella dice, nadie. Y Jesús le dice, tampoco yo. Un momento. Había una persona sin pecado que sí tenía derecho a apedrearla. Jesús.
Pero Jesús dice, pero tampoco yo te condeno. Y después le mira y le dice, esa es la frase que me encanta, no peques más. Este no fue amenaza, era como una promesa. Hija, nadie te condena. Ahora, mira tu vida sin este pecado. Tú no tienes que vivir en este ciclo. No era como una ley, no peque más, era una promesa. Ahora puedes vivir en libertad. ¡Qué historia! Esa es como la filosofía de la iglesia. Debemos besar sapos. ¿Recuerdas el cuento de Hades? Cuando un príncipe fue convertido en un sapo por una maldición de una bruja, pero la princesa reconoció lo que estaba ahí atrapado por dentro y le besó. Y cuando ella le besó, el sapo se convirtió en un príncipe. Entonces nuestro trabajo como cristianos no es besar sapos, no tratar de cambiarlos, sino amarlos y hablarles de Jesús y mirar la transformación que el mensaje del Evangelio hará en la gente. Hoy yo les bendigo. Y yo quiero decirte que el enemigo, el acusador, viene tratando de atraparte en un rincón con la vergüenza, con la culpabilidad. Y de verdad, la consecuencia de nuestro pecado es serio. Pero mira la cruz donde todo fue juzgado por ti. Y tú puedes salir a la luz porque la voz de Jesús dice, mira, no hay nadie que tiene derecho de condenarte. Y yo quien tengo el derecho, no lo hago. Porque Él mismo se hizo pecado. Él se hizo condenación en la cruz. Para que, como dice en Salmo 5, Él levanta la cabeza y nos rodea con favor. Yo les bendigo con la libertad que tenemos siendo discípulos de Jesús, viviendo en su palabra. Hoy encontramos a Jesús bajo su sombra diciéndonos, yo no te condeno, no peques más. Hoy es un nuevo día. Y tenemos toda esta vida con las pruebas y las tribulaciones, pero es una vida tremenda. Y tenemos los cielos también. Yo te bendigo en el nombre de Jesús.